pero creo que en la caricatura es una parte primordial de lo que es un medio impreso, por lo que podemos asociarla a sus inicios con el propio medio, ¿no es cierto? A la aparición de una medio publicado, de un medio impreso, se suma también la necesidad de incorporar un editorial gráfico. Durante la trayectoria que ha habido en la ciudad de Loja, ha conocido a algunos caricaturistas, como es el caso de William Brayanes, y otros que a lo mejor se nos pierden la historia. ¿Podría nombrar algunos de ellos, tal vez? Sí, la verdad es que el momento que yo tomo contacto como estudiante de artes en la Universidad Técnica, tomo contacto con un medio local que abrió un concurso acerca de caricaturas y en el cual salí elegido. En ese momento recién me puse al tanto de lo que era la caricatura en nuestro medio, ¿cierto? Entonces ya conocía de las hechuras de William Brayanes, que propiamente es yo diría que el representante máximo y el pionero de la caricatura en nuestra ciudad. Entonces, ¿quién no ha leído una caricatura de Willy, un sketch gráfico de Willy? Entonces, yo por ahí ya tenía referencias de él, tenía también referencias de Freddy Jaramillo, que era otro contemporáneo de William, y lo que uno puede entender de los medios nacionales, ¿no? Rock, en ese tiempo no existía Bonil cuando yo aparecí, había Pancho Cajas, entonces uno tenía esas referencias nacionales, inclusive internacionales, pero en la ciudad eran los referentes máximo William, y un poco la competencia en ese entonces Freddy Jaramillo, porque solo existían dos medios impresos en la ciudad. Entonces uno veía la una y veía la otra, hasta cierto punto inclusive hacía una manera de comparación de qué caricatura estuvo mejor que la otra, ¿no? ¿Cuándo, en ese caso, usted tuvo el privilegio ya de hacer una caricatura para un periódico? A ver, como te comentaba, mi experiencia en los diarios es a partir de que por el año 2002, el Nobel Diario en ese entonces, Frontera Sur, convocó a estudiantes de artes, a gente interesada en el asunto de la caricatura, para que me presente sus propuestas con el afán de buscar un caricaturista, ¿no? Entonces yo tuve esa afición desde pequeño, y creo que todos los dibujantes, los caricaturistas, inclusive los plásticos, los artistas que se dedican a la pintura, tienen, ¿no?, de garabatear un cuaderno, de hacer sus primeros bocetos de su primera víctima, su profesor. Entonces, víctima entre comillas, ¿no? Ahora, el asunto de la caricatura, en vista de que el diario abrió sus puertas, sí necesitaba caricaturista. Pues un tiempo antes de que se estrene el diario ya había hecho una selección, quedé como caricaturista elegido entre los postulantes, y se me dio una total libertad. Por eso yo tengo que admitirlo, la línea editorial era la que yo quería plasmar gráficamente, no tuve ningún tipo de observación en ese sentido, ningún tipo de presión ni ningún tipo de directriz para poder ejercer mi oficio, por decirlo así. Lo que en realidad al tiempo llegó un poco como que a molestar a unos, a fastidiar a otros. Algún rato te comentar la experiencia que tuve con la curia diocesana en ese tiempo, con el ex obispo de Loja, Ugolino Serascolo, que se fastidió con una caricatura, pero el diario estuvo presto, si tengo que admitirlo, a defenderme como miembro precisamente de la empresa, como miembro precisamente de esa institución. Entonces yo tuve un respaldo y me sentí respaldado en algún momento cuando se quiso de alguna manera coartar el derecho a la libre expresión. Ya, coméntenos un poquito, ¿qué significa, qué concepto tiene usted de la caricatura periodística? A ver, hay una cosa que es que mucho de la gente inconscientemente no entiende sobre la caricatura periodística, la caricatura que aparece en el diario, la caricatura editorial. Tengo las cosas claras. Yo creo que una caricatura en un diario debe ser una caricatura editorial. O sea, que más allá, y ahí está el reto precisamente del caricaturista,
que más allá de explicarte gráficamente una situación, una circunstancia, de hacer un dibujo, tenga un concepto crítico, tenga un concepto humorístico hasta cierto punto, pero manejándolo con la sutileza de que no pueda de pronto hasta ofender, de que pueda ser, de que llame la atención e invite a la reflexión. O sea, si nosotros tomamos una caricatura de X circunstancia, tendríamos que ponerla de tal manera que primero sea agradable visualmente, ¿ya? Segundo, tenga un concepto detrás de este gráfico, y tercero, invite a reflexionar. Es muy importante eso, ¿no? Yo creo que una caricatura, por más bonito que podamos dibujarlo al personaje, si no está con estos tres tipos de elementos, si no te invita a reflexionar, si ofende, estamos mal. Entonces, si tiene ese tipo de elementos que señalo, yo creo que sería el éxito, sería una caricatura recordada por todos, y lo cual viene a ser una fotografía gráfica del momento, a veces de la ciudad, a veces de determinado circunstancia política, tanto local como nacional, inclusive internacional. Claro, y haciendo alusión a lo que usted manifestaba, usted ya tiene conceptos, ha estudiado lo que es la carrera de artes, y sabrá que hay bastantes temas, y es muy variado lo que es el concepto de caricatura, porque tenemos caricaturas deportivas, caricaturas gastronómicas, caricaturas políticas. Entonces creo que cada una de esas tiene su contenido, tanto educan, emiten su mensaje, lo que quieren dar a entender, y todas estas pues se conforman en, ¿cómo decirlo?, en subtemas, que cada quien trata su contenido. ¿Cree usted que esas caricaturas, como usted lo menciona, influye? Ya lo mencionó, había tenido un llamado en ese caso del obispo de Loja en su tiempo. ¿Cree que esas caricaturas influyen en la ciudadanía, en los lectores? Pero, a ver, como la prensa, tanto como la radio, la televisión, son medios de información, podríamos decirlo así, masiva. Son medios que cubren toda una amalgama de estratos sociales, que cubren la sociedad en definitiva. Nosotros como actores sociales somos influenciados inconsciente o conscientemente, yo diría que en un alto porcentaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Yo creo que una caricatura puede cambiar tu manera de ver las cosas, ¿ya? Una caricatura puede cambiar tu concepto de un tema político X, ¿entiendes? Entonces, yo creo que sí existe la influencia de que un tipo de caricatura, y tú lo comentabas, existen millones de aristas. O sea, uno puede ser un humorista gráfico sin lo que decimos la bombita de texto, o sea, simplemente con el gráfico, ¿no? No necesitamos poner una letra para contar tantas cosas en un simple gráfico, ¿no? Entonces, uno puede ser un humorista político, uno puede ser un humorista con contenido social. Ahora se ve mucho un humorista, digámoslo así, de nueva generación, uno que hace tipo de caricatura multimedia, puede ser una caricatura para redes, para cubrir. Entonces, debido a todas estas aristas, debido a todos estos espacios que tiene el humor, tantos como la imaginación tiene, ¿no? O sea, puede haber un deportivo, un reportero gráfico caricaturista, un editorialista social, cultural, crítico, puede ser, ¿qué te digo yo?, un underground, como dicen ahora, ¿no? Una caricatura satánica. O sea, aristas, opciones hay a millares, ¿no? Entonces yo creo que todos estos cubren su espacio, ¿no? Su universo de personas, porque gustos para todo hay, ¿no? En mi caso particular, yo comencé, como te explicaba, a mediados de los 90 con el asunto y por petición, con el asunto de la caricatura política. Entonces había que ser muy preciso en lo que se dice, porque obviamente el asunto de la política, como en todo, ¿no?, tiene dos caras. O sea, tú puedes hablar de un concepto, mientras que la contraparte o la parte aludida de pronto se siente hasta ofendida, ¿entiendes? Entonces hay que ser muy honestos con uno mismo, muy honestos, pero sin perder
la visión de La pronto de objetividad. criticar o de pronto de mantener la línea ecuánime sin que eso signifique no decir nada o en su lado contrario parcializarnos a cierta tendencia, a cierto criterio, a cierto concepto. Vale mencionar aquí el caso de Javier Bonil, no sé si se enteró acerca de la arquitectura que, bueno, le llamó en todo caso la atención al presidente, entonces le hizo que él reconociera su error, pero no sé desde qué punto lo vería usted, cómo lo ve usted, porque es un gran poder comunicativo el que se tiene de la caricatura, poder llamar la atención en este caso del presidente, ¿no? Bueno, sí, obviamente yo estuve muy al tanto de lo que pasaba con la famosa caricatura de Bonil, con las famosas, porque no es una, ya son algunas. Me parece que la caricatura está para criticar también, Al poder. para poder obviamente, al poder pegarle un jalón de orejas, siempre y cuando no lo hagamos de una manera, a ver, de pronto, no sé si Bonil lo hizo con la intención precisamente de levantar polvo, ¿no? De pronto tenemos que ser tan, como digo, sutilmente críticos en el sentido, ¿no? Yo creo que en lo que es mi opinión particular, Bonil, el momento para esa caricatura no era por cuanto se topó con un estado que llama la atención y que de hecho hay que admitirlo, ese estado está peleándose con los medios. Entonces, si un medio levanta la voz de la manera que lo hizo Bonil, obviamente que le va a venir una especie de sanción, una persecución, por decirlo así. Yo creo que aquí tienen las dos partes la culpa, ¿no? Ni lo santifico ni lo satanizo a Bonil, ¿ya? Pero yo creo que se le pasó la mano y el Estado no está esperando mucho, obviamente, para caer de encima con el rigor de la nueva ley. A mí me sucedió algo parecido en su momento. Ya hablábamos hace más de ya prácticamente 2 décadas, hablábamos de que la Curia pidió el mismo espacio en el que yo hice la caricatura para poder mandar una carta en la cual manifestaba su enojo por dicho gráfico y pidió explícitamente que eso se publique sin cambiarle una coma. Recuerdo, fue la notificación del fallecido ya Ángel Rogelio Loaiza, el rector del colegio donde me eduqué. Pues, él hacía esa crítica a nombre de toda la curia diocesana, grupos católicos, etcétera, etcétera. Lo cual me parecía válido, o sea, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, la nueva ley de comunicación. O sea, si tú te sientes agraviado por un tema X, pedir el mismo espacio para tu derecho a la defensa. Claro. Bueno, hemos visto que nos has hablado un poquito de la caricatura, conocer un poquito más de usted. Veo que aquí tiene una caricatura muy bonita, y esas son las caricaturas que usted realiza, me imagino, ¿no? Sí, a ver, nosotros hacemos un poco ahora con las nuevas tecnologías estamos nosotros metidos en este mundo del arte. Hemos evolucionado y hemos pasado un poquito más ya del lápiz y el papel a trabajar con nuevos medios. Después del papel vino el color con el asunto del aerógrafo, después del aerógrafo viene ya el tablero digital con lápiz óptico. Y la que veo que tengo es una Wacom. Sí, una Wacom, sí. Estamos por estrenar la otra, entonces el asunto es que se ha evolucionado un poco. Yo creo que en mis inicios yo tenía, por ejemplo, una mañana para hacer una caricatura y lo que más hacía, parte de mi sueldo se iba en las riendas de papel bond, ¿no? Y los lápices, porque ese era el medio, ¿no? Entonces se aprendió así, lo cual es muy bueno. Yo formo una escuela muy valedera. Entonces, que ahora con los medios digitales, con la computadora, con el tipo de tabletas, te facilita nada más el asunto, ¿no? Te facilita de sobremanera, te ayuda mucho con el tiempo, porque los recursos obviamente digitales son mucho más prácticos. Yo puedo guardar una caricatura en cuestión de segundos y puedo utilizar el mismo fondo en otro tipo de caricatura en segundos, lo cual antes no sucedía. Antes, si yo quería hacer un fondo de una caricatura, tenía que hacerlo
al fondo. Quería hacer dos, tenía que hacer obviamente dos. Acá simplemente es un control C, control V y ya el asunto queda solucionado. Hablando de la tecnología, vamos a una propuesta que pienso yo lanzar en lo que es en mi tesis: realizar una revista digital de caricaturas. ¿Cómo vería esa propuesta? ¿Parecería muy bien, óptima, realizar esto? Aquí en la ciudad, a ver, la tarea es dura por cuanto alguna vez William Bryan me decía, a ver, yo solo lo conocía antes a Freddy Jaramillo, de caricaturista, tuvo que venir un tercer diario para conocer a otra persona. Entonces yo le decía, mira, yo tengo amigos muy talentosos en la facultad de artes gráficas, entonces, que me parece que son talentos desperdiciados, ¿ya? La otra vez, hace algunos años me invitaron arriba a la facultad a dar un taller, un seminario sobre caricatura. Vi dos jóvenes que verdaderamente me sorprendieron con el asunto de la caricatura. Entonces, el asunto está que, a ver, si no hubiera existido el diario en su momento, yo probablemente nunca hubiera hecho una caricatura. ¿Ya? No hubiera una oportunidad. No había la oportunidad, no había el escaparate para mostrarse. Entonces yo creo que si tú estás interesado en hacer una revista digital de caricatura, te tocaría, yo creo que la fase más difícil es el reclutamiento del personal, con compromiso del personal, claro, y el compromiso de hacerte una caricatura, a hacerte una caricatura quincenal, a entregarte 2 trabajos mensuales o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, talento lo hay, y el asunto es descubrirlo, te digo yo, por esa experiencia que tuve con el asunto de una cátedra de la universidad, yo encontré 2 jóvenes en concreto que a mí en lo particular me sorprendieron gratamente. Ahora ni siquiera recuerdo los nombres, pero sé que existe. Lo mismo me dijo William, o sea, si no hubiera salido un diario más, o sea, yo no te hubiera conocido y probablemente tú no estuvieras haciendo caricatura. Y mi fuerte, entre comillas, es un poco hacer la caricatura de retrato. Entonces, el hacer que tú en la gráfica veas a quién se refiere la caricatura, porque perfectamente puedes poner una caricatura con personas anónimas, con gráficos que son 2 personas sin identidad concreta, o puedes hacerlo a una persona, un personaje, qué sé yo, actual, un político, un deportista, lo que sea, ¿no? Entonces, el asunto de la revista es bastante viable porque talento lo hay. Freddy, el propio William, ellos son personas que vienen manejando mucho más la caricatura en el sentido manejándolo profesionalmente, en el sentido de la constancia, ¿no? Yo probablemente me he desvinculado un poco del mundo de la caricatura, algo nada más por encargo. Ahora, la última que hice, que fue ya prácticamente hace un año, que participé en un concurso del Ministerio del Ministerio de Cultura, concurso a nivel nacional, en el cual gracias a Dios salí favorecido. Pero si no hubiera sido, obviamente, por el concurso, hablaríamos de que yo años efectivamente no realizo la caricatura. Y si tú conversas con alguien que haya hecho de pronto arte, de dibujar, pintar y todo el asunto, no es, como dijo un amigo, no es subirse a una bicicleta, en el sentido de que si subes a una bicicleta ahora, probablemente te subes a una bicicleta en 10 años y vas a seguir manejando bicicleta. Acá el arte hay que cultivarlo, porque ya me di cuenta yo de que a los tiempos que cogía el pincel, en otra rama, no caricatura, en una rama, el asunto que yo hacía acuarela, y lo volví a hacer a los 10 años, es completamente distinto el resultado. O sea, pierdes totalmente la práctica, entonces, y cuesta de nuevo entrar de nuevo en el fragor de manejar con maestría los pinceles. Justamente que ya lo sacó del tema de conversación a William me manifestaba que planean reunirse nuevamente y volver a retomar ese tema de la lectura. ¿Algún proyecto tal vez que se tenga o se está en diálogo aún? Sí, la verdad es que con William William y Freddy Jaramillo, que en ese entonces ellos trabajaban en el diario Crónica, en el diario El Siglo, y yo que trabajaba en el diario Frontera Sur, hicimos una reunión, ¿no? Una reunión para conversar, para conocernos y todo, por iniciativa de William, y le agradezco porque me permitió conocer a unas otras personas
magníficas, que se dedicaban a lo mismo, que tenían las mismas expectativas, experiencias, criterios. Entonces era bueno, ¿no? Nosotros en el año, me parece que era 2005, 2006, hicimos una exposición en la Casa de la Cultura, muy buenos comentarios en ese entonces. Y de acá prácticamente van a ser 20 años de la exposición esta, y se sintió gratificante. Exacto, de ver que ha pasado tanto tiempo y por iniciativa del propio William estamos conversando ya para ver si arrancamos en un proyecto conjunto de nuevo los tres, ¿no? Y si podemos invitar a otra persona que se quiera participar, que quiera agregarse al mundo. Pienso que hablo por William y por Freddy también, porque los conozco. No tenemos ningún tipo de inconveniente de descubrir nuevas personas, porque talento las hay. Talento lo hay bastante. Te conversaba la experiencia en la universidad, y yo estoy seguro que, así como los chicos, hay por ahí un montón de personas escondidas con este talento, por decirlo así, que hablando también de la escritura, ¿usted cree que sería bueno que existiera algún tipo de sitio web y también que se utilizaran las redes sociales para la divulgación de eso? Porque es muy esporádico la presencia de la escritura y sobre todo exposiciones de conocer este género periodístico. Claro. Sería magnífico. O sea, aquí lo único que tenemos ahora en el momento es el Facebook de William Bryan. Si queremos remitirnos a... Sí, Facebook tiene un blog también de... Tiene un blog, sí, tiene un blog, un Facebook, un blog de William, y lo cual a mí me parece bonito, a mí me parece hasta relajante en algún momento estar revisando redes sociales, encontrar el link y meterme al blog de William. Es una terapia, ¿no? es algo relajante. Yo a William lo aprecio y lo admiro mucho. Es una persona que debido a su calidad artística, que se pelea ahí por la calidad humana, ¿no? Porque van a la par, es una excelente persona, da y ha sido, como te digo, una persona que ha mantenido por afición propia, porque él no recibe ningún tipo de remuneración al respecto, ¿no? Entonces, de eso de entretenernos a todos, es una labor que yo creo que debería ser reconocida a la gente por William, porque cada uno que lo seguimos en redes sociales, en medios electrónicos, hasta cierto punto constituye un bálsamo que viene a aliviar nuestros días, de ver el gráfico, y ver el gráfico de William tan característico de él, tan hasta cierto punto sencillamente mordaz, podríamos decirlo, el estilo de William Bryan. Los medios están ahí, tú dices, y me sugieres el asunto de tener un espacio electrónico, sería espectacular, o sea, todos podríamos aportar, ¿ya? Todos podríamos en algún momento, en lo particular, debido a que no existe un espacio para divulgarlo, para que se conozca, quizás nos reprimimos mucho. Yo creo que sería un buen inicio para tu proyecto de lanzar una revista, el hecho de convocar a gente a que suba sus gráficos, sus dibujos, su caricatura, sin limitante más que el respeto, ¿no? sin limitante de cantidad, de estilo, de tema. Entonces yo creo que sería una buena manera de comenzar a escogitar nuevos valores para nuevos proyectos. Y por último, he conversado con el señor Félix de la Casa de la Cultura. Yo le mencionaba y le hacía eco de que si habría la posibilidad de crear un museo de la caricatura lojana. Él me mencionó algunos aspectos que era imposible por el espacio que no se tenía, que la Liga también había pedido un espacio para justamente el Museo de la Liga de Loja, y él me decía que no era posible ni para la Liga de Loja ni para la idea que se le habían presentado. Entonces no sé cómo ve esta idea usted, tal vez a futuro se la podría tener. Sí, a ver, el asunto del museo es ya un poco más difícil. Pero si hay material en todo caso para hacerlo. Valdría para mantener obviamente la memoria colectiva, como decirlo así, ¿no? Valdría, porque a ver, nuestra sociedad, en fin, es un resultado de lo que somos, en el sentido de olvidarnos rápidamente las cosas.
sea, yo creo que si tú vas y visitas un museo donde ves una caricatura que fue hecha con una crítica qué sé yo, a León Febres Cordero, te va a transportar automáticamente la caricatura como tal, te va a transformar automáticamente a ese momento que vivía el país, ¿no es cierto? Al tiempo. Te va a transformar, va a ser una máquina, obviamente, como tú dices, del tiempo, va a ser algo que te comunique cómo eran aquellos momentos, cómo se vivían de alguna manera, cómo se criticaban en su momento. Entonces, es muy valedero, pero por asunto de que tú me comentabas que es difícil, yo lo veo bastante difícil. Lo que sí se podría comenzar, o sea, se comienza por algo, ¿no? Se podría comenzar por, de pronto, hacer un banco digital de caricaturas X, de caricaturas que fueron reconocidas en su momento, hacer un banco digital de personas que probablemente nosotros ni siquiera conozcamos, pero que en su momento ya, a ver, yo tuve un profesor de dibujo que también me encaminó por esto, en realidad dos profesores de dibujo que en su momento dibujaban y hacían su esfuerzo por sacar en los estudiantes poner, mejor dicho, el bichito de que te guste el dibujo, ¿no? Hablo del finado, parece que era Edison Calle y del propio Carlos Valareso, que todavía vive. El profesor Calle en el colegio de La Dolorosa, él formó un club que éramos en las tardes para quien quería aprender a dibujar, y a dibujar dibujo humorístico, no dibujo natural, no un paisaje, sino más bien era dedicado exclusivamente a eso. Entonces te comento, yo ahora mismo tengo un buen amigo que tiene acá una imprenta y era compañero mío, ahora no recuerdo, y era un excelente caricaturista, un excelente dibujante. Entonces, pero obviamente él se dedicó a su imprenta y todo el asunto, y de ahí no volvió a coger el lápiz. Por ejemplo, ya el profesor Calle falleció. El club que tuvimos, teníamos unos 20 compañeros de colegios de distintos cursos. Íbamos en la tarde por voluntad propia a aprender a dibujar. En nuestro cuaderno, en nuestros lápices, esto era nuestro quehacer en las tardes después del colegio, lo cual era bueno porque a mí me ha representado que después del tiempo en la universidad consiga un trabajo, financiar de pronto mis estudios y todo eso. Está ahí el asunto de comenzar a buscar iniciativas propias. Porque tú dices el museo, y te propongo también un club de caricatura aquí en Loja, que cualquiera de los 4 o 5 caricaturistas que tienen un poco más experiencia pueda dictar un curso X, puede ser dirigido de pronto a niños, a jóvenes, a adultos, entonces que tengan ese interés por aprender. En ese mismo club yo creo que descubriría nuevos talentos y ahí se podría comenzar a conversar de hacer algo itinerante por el momento, no propiamente el museo, pero algo que ya comiences tú a reunir un montón de información. Yo te hablo de profesores que conocí, pero me imagino que es profesores que tuvieron alguna escuela también aquí en Loja, entonces de ir hasta los cimientos mismos del arte gráfico en nuestra ciudad. Podría representar que de pronto hablamos de un personaje conocido que nunca supimos que hacía caricatura y que tiene un banco de imágenes súper importante, lo pueden descubrir de esta manera. Entonces, es factible el asunto del museo, pero es harto difícil también. Es un trabajo bastante arduo. Claro, yo creo que bueno, primero el espacio físico. Un museo tú sabes que es una sala permanente de exposición, entonces tiene que ser un espacio físico permanente, ahí radica el mayor de los problemas. Pero si tú comienzas con algo, con un museo online, por decirlo, ¿ya? Un museo virtual, un museo digital, ¿ya? Y a recompilar todo ese tipo de información, ¿ya? Yo ahora mismo, por ejemplo, te podría facilitar la caricatura que si me dejas ir a mi casa,